Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio abierto con su asesora virtual, la maestra Naibet Reyes García. Es un gusto saludarlos como siempre en esta ya tercera semana dentro del módulo las TICs en la sociedad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esperemos en unos minutitos para iniciar esta sesión. Bienvenidos todos a este primer espacio abierto de esta semana. Recuerden que cada semana se realizan dos espacios abiertos con su asesora, la maestra Naibet Reyes García, una servidora, y el día de hoy, miércoles 23 de marzo, realizaremos este primer espacio abierto con su asesora y mañana jueves 24 de marzo realizaremos el segundo espacio abierto para que ustedes vean los contenidos de la semana número 3 dentro del módulo, las TICs en la sociedad, como por supuesto dudas o comentarios respecto a este módulo de recursamiento. 1. Las TICs en la sociedad, grupo 41, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a iniciar. Ya son las 9 de la noche, horario 21 horas, horario de la Ciudad de México. Y vamos a empezar esta sesión que durará una hora, como ahora nos lo solicitan nuestras autoridades de Prepa en línea CEP. Y bueno, vamos a recordar, por supuesto, cuál es el propósito de esta sesión sincrónica, de este espacio abierto con su asesora dentro de la semana número 3. Es explicar las actividades de la tercera semana del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades a presentar y a realizarse y sus elementos y características en esta semana número 3. Recordando también, como cada sesión, como cada encuentro abierto, espacio abierto con esta servidora, que este módulo de las TICs en la sociedad tiene el propósito formativo de que ustedes en este módulo usen las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en redes sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento, que justamente hoy vamos a ver las diferencias entre sociedad de la información y la sociedad del conocimiento dentro de los temas de esta semana y de esta unidad número 3. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora es a través del correo, pero anaibet.reyesgarcia@prepaenlinea-cep.edu.mx, pero la que más recomiendo y la que se encuentra dentro de la plataforma, por supuesto, es dentro de los foros de aprendizaje, y también una de las formas más rápidas y directas de comunicación es dentro de la mensajería, dentro de la plataforma, en donde ustedes ahí al dar clic en el globo, en el icono del globito, pueden sin problema ustedes visualizar y revisar directamente aquí en este icono, como lo marco aquí con un símbolo y donde coloco la flecha, pues un mensaje a una servidora respecto a alguna duda, alguna cuestión. Esta semana número 3, que inició el lunes, justo 21 de marzo del 2022, al domingo 27 de marzo de 2022, y cerrará ese domingo 27 a las 23:59 de la noche, un minuto antes de medianoche, horario siempre de la Ciudad de México, y donde como cada semana les pido, por favor revisen las rúbricas de cómo se van a calificar. Recuerden que las rúbricas vienen dentro de cada uno de sus pues de sus actividades. Ahí les indican
los elementos, lo que van a entregar, cómo lo van a realizar y en la parte de abajo la rúbrica, cómo van a ser evaluados. Entonces les pido por favor que revisen directamente los elementos que se les van a calificar para que ustedes también vayan revisando y realizando sus actividades con base a estos elementos solicitados por cada uno de los elementos de la plataforma. Recuerden que cada semana tenemos 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas. Así, también en este caso tenemos actividad socioemocional y cuestionario de la actividad socioemocional. Pero bueno, vayamos directamente a los temas de esta unidad número 3 llamada herramientas digitales. Como hemos visto a lo largo de la unidad 1, de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3, que vamos a empezar a ver el día de hoy, hemos visto cómo las tecnologías de la información nos puede permitir desarrollar presentaciones digitales, hacer un trabajo más colaborativo. Las tecnologías de la información y la comunicación acercan tanto de forma sincrónica, es decir, instantánea, como asincrónica, no inmediata, lo cual va a lograr que justamente se desarrollen herramientas digitales que sean mucho más atractivos e interactivos. Y las herramientas digitales nos van a ayudar justamente a desarrollar. Ya la semana pasada vimos la aplicación y el uso de los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones en línea y a través de plataformas en donde podemos compartir como Google Presentación o presentaciones de Google o Google Presentaciones y que también nos permite a partir del desarrollo de subirlos a la nube compartir dichos archivos y trabajar de forma colaborativa en estos. En el caso de esta unidad número 3 nos habla de que también estas herramientas digitales implica que podamos desarrollar productos con elementos multimedia, es decir, en el mundo de la computación cuando hablamos de un multimedia se presentan combinación de texto, sonido, imágenes, video y animación dentro del mismo recurso, dígase una presentación, dígase un video, dígase una infografía, y donde las aplicaciones multimedia más comunes se encuentran los videojuegos y programas de aprendizaje. Los elementos multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de procesamiento que la información plasmada únicamente como texto en un procesador, porque obviamente van a tener más peso dentro de y van a ocupar más espacio dentro de la memoria de la computadora y también inclusive dentro de la nube. Es importante mencionar que un multimedia debe de tener, reitero, textos, gráficos, animaciones, imágenes, videos y elementos de organización como son los hipervínculos que nos enlazan una imagen con un contenido de texto o viceversa, así como inclusive algún video o algún audio. Dentro de un multimedia también tenemos que ver los elementos de organización o hipervínculos, en el cual este proceso de creación y diseño, como les comentaba, de cualquier producto multimedia, en donde todos estos elementos se interrelacionan entre sí. De hecho, en una presentación, nosotros desde el índice ponemos portada o el índice y podemos vincular o hipervincular dentro de la misma presentación alguna palabra con otra diapositiva que tenga o trate del tema, o en su defecto inclusive podemos hipervincular videos y demás elementos dentro de la misma presentación, lo cual hace mucho más interactiva dicho producto, comunicativo como lo puede ser una presentación. Y por ende desarrollamos el efecto del multimedia, múltiples medios. Así también tenemos la parte de los archivos de audio.
analógicos y digitales, de acuerdo, como nos dice Prepa en línea CEP, con la manera en que se transportan los mensajes, la señal, los medios de comunicación se clasifican en analógicos y digitales. El registro de los medios analógicos se refiere a que su soporte es físico, es continuo, mientras que el registro de los medios digitales es binario y discontinuo. Significa, por ejemplo, un medio analógico sería un periódico impreso. Tiene un soporte físico. Sin embargo, ahora los medios también se han desarrollado en el ámbito digital y podemos ver que podemos revisar inclusive minuto por minuto las noticias independientemente de la impresión que tuvo el tiraje o la edición impresa en la página de internet del Universal, del Reforma. Podemos ver al instante lo que está sucediendo o las noticias que en ese momento están impactando, desarrollándose en México y en cualquier parte del mundo. Es importante decir que los recursos digitales son más eficientes y económicos que los analógicos, porque antes se hablaba de que pues en el caso de México hubo un tiempo en donde el papel con el que se desarrolla el periódico, que se imprimía el periódico, era regulado y controlado a la venta por el mismo gobierno. Entonces, si ellos querían que un periódico desapareciera y no imprimiera, simplemente no le vendían el papel en donde lo tenía Revolución, que es en el que se imprimen los periódicos. Entonces es más costoso porque parte de hacer la compra de papel requieren maquinaria para la impresión, tintas y muchas veces recordemos también que los medios digitales pues te permiten inclusive un mayor alcance que un medio impreso, porque también el medio impreso y analógico pues implica que tengas gente que esté vendiendo en las calles, gente que tenga pues obviamente también que ir a recogerlo al periódico, en este caso a las oficinas o a la imprenta donde se imprime ese periódico y hacer la distribución, ¿no? Y todo eso pues implica dinero para pagar no solo a los que están imprimiendo, comprar maquinaria para imprimir, sino un sinfín de personas que se encargan de toda la parte desde el ir a buscar la noticia, el realizarla, la parte de la impresión, la distribución y la venta del producto. Y mientras que en el medio digital, pues sí puedes hacer una cuestión completamente de edición en línea y puedes inclusive hacer que las personas, si quieren ver las noticias que tu periódico digital estás cubriendo, pues van a tener que pagar una suscripción para poder estar al corriente. Sin embargo, también hay mucha competencia porque ahora hay muchas empresas de noticias que están transmitiendo no solamente en los medios tradicionales como televisión abierta, como radio, como televisión, como inclusive a través de su página de internet, sino que también están haciendo el medio digital, en su página, en streaming y demás. Y bueno, los recursos digitales, por ende, son más eficientes y económicos que los analógicos. La mayoría de los equipos de reproducción y grabación del audio analógico también, en el caso de los medios de audio en la radio, pues ha caído en desuso. De hecho, hay muchas personas que no utiliza tanto los soportes analógicos más utilizados como lo eran las cintas de cassette y los discos de vinilo, que eran unos discos que tal vez ustedes nunca conocieron, que inclusive ahora están regresando, lo que se conoce como el famoso retro, comprar estos productos a un precio mucho más caro para coleccionistas, pero que son discos de vinilo que eran de diferentes revoluciones y que necesitaban un reproductor que no era como portable porque era muy pesado e implicaba mucho espacio y que bueno, ahora en un disco había 5 o 10 canciones por cada lado y ahora nosotros en un medio digital como lo puede ser un smartphone
pues tenemos la posibilidad de tener N cantidad de grabaciones, inclusive conectarnos a la red y escuchar el Spotify o alguna plataforma de su elección y vamos a escuchar una cantidad de playlists de forma continua hasta en YouTube Music sin problema, ¿no? Y entonces podemos dormir, despertar y no hay ningún problema. En el caso de los discos de vinilo, se acababa el disco, las 5 o 10 canciones de un lado y había que darle la vuelta para el otro lado. Y otras 5 o 10 canciones, no más, y San se acabó, ¿no? Y querías escuchar otro disco, otra canción, cambiabas y quitabas el disco y tenías que escuchar otro disco porque pues no tenían mucho capacidad de almacenamiento, por así decirlo, ¿no? Las grabaciones de los de vinilo no eran muchas canciones, no pasaban de 20 en ambos lados, y si no es que menos, ¿de acuerdo? Y bueno, continuemos, esperemos se conecte alguno de nuestros compañeros. Los primeros soportes de grabación de audio digital que se crearon fue a partir de los años 80, de 1980, es decir, del siglo ya pasado. El soporte digital más importante en su momento fue en el disco compacto o el famoso CD por sus siglas en inglés. Los CDs estándar podían almacenar hasta 300 megabytes de datos y se reproducen por medio de un lector óptico. Ahora sí que después la evolución fue del Walkman, que eran lugares en donde se metían los cassettes y se reproducían. El creador de los Walkman fue Sony, porque el dueño de Sony un día llegó muy molesto a la fábrica en Japón y les dijo que estaba harto de que por qué no podía hacer ejercicio y escuchar la música de su elección. Entonces todos los trabajadores de Sony o los creativos se pusieron a desarrollar esa idea y de ahí salieron directamente esta cuestión, por eso es Workman, ¿no? El caminando, hombre caminando, ¿no? Y entonces tenía el espacio para meter un disco y reproducir e inclusive hasta grabar en el mismo equipo de audio. Después fueron sustituidos por los CDs y obviamente se desarrollan los famosos Discman, que era como la unidad portátil, el lector óptico. Sin embargo, esto fue algo que en el movimiento pues hacía que se apagara la canción. De pronto vemos o escuchamos que hay gente que todavía está escuchando discos y van en el carro y cuando se mueve o por alguna situación de pronto el lector se para y también se deja de reproducir. Este soporte se quedó en desuso con la llegada de los MP3, que ahora en un MP3 podemos ver o escuchar 2000, 3000, N cantidad de canciones y obviamente son muchísimo más fáciles de llevar y también de reproducir. En cuestiones de imágenes en los multimedia, es muy importante considerar que las imágenes son representaciones visuales estéticas que fueron generadas por copia o reproducción del entorno y que podemos utilizar a través y podemos manipular a través de escaneo de imágenes analógicas, fotografías digitales, etc. Así como las imágenes son documentos en esta era digital formados por píxeles. Una vez que son escaneadas y digitalizadas, cada uno de los puntitos son píxeles que van a ayudar a la formación de dicha imagen. Estos elementos de imagen contenidos en cada celda ayudan a la construcción de dicha imagen de forma digital. Cualquier documento o sistema multimedia está actualmente constituido por elementos informativos de diferente naturaleza. No olvidemos esos elementos. En los tipos de imágenes multimedia más conocidos y también más utilizados se encuentran
la imagen o el famoso imagen en JPG, que termina por lo general cuando vemos una imagen que está digitalizada, vemos que termina la imagen en JPG, en GIF y en PNG. De hecho, para cuestiones digitales y por mejor imagen y resolución, se considera que es mejor la PNG que la JPG. La JPG reconoce 16 millones de colores y se recomienda cuando quiere que la imagen utilizada tenga una calidad fotográfica. Y se pueden encontrar archivos con extensión así, JPEG, el cual es del mismo tipo que JPG y se usa para innumerables tareas que van desde ilustrar trabajos escolares, acompañar reportes de oficina y elaborar tarjetas de presentación e invitaciones, hasta por supuesto compartir imágenes en las redes sociales con frases representativas. Pero reitero, para mí es mucho mejor en cuestiones digitales de publicación la PNG. Y el GIF o .gif, que es como terminan cuando vemos esto en las imágenes, que es este formato de imagen más utilizado en Internet, cuyas siglas significan Graphic Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Este formato solo contiene información sobre los colores de la imagen que se está usando y trabaja con 256 colores. Las imágenes guardadas en este formato no pierden calidad, aunque se comprima dicho archivo, y se utilizan en la creación de iconos y logos, ya que también el GIF muchas veces lo conocemos porque también tiene esta posibilidad de movimiento y repetirse constantemente. Es importante mencionar que también existe para la creación y desarrollo de estos multimedia los escáneres que permiten ser dispositivos de entrada en la computadora para capturar o digitalizar algo analógico en una imagen, ¿no? El escáner y la cámara digital pues nos permite ya sea tomar una fotografía e imprimirla o ya sea un documento, texto o fotografía que se transfiere de algo analógico a bytes y los cuales interpretan la computadora. Por supuesto, recuerden que los audiovisuales, audio y video, los recursos audiovisuales son recursos multimedia que, como su nombre lo indica, combinan elementos de audio e imágenes. Y recuerden prestar atención al video que habla acerca de ellos dentro de esta unidad número 3, multimedia. Recuerden que en esta semana 3, herramientas digitales, también se hablan de los entornos digitales de aprendizaje. El desarrollo de estas nuevas tecnologías ha propiciado la aparición de entornos digitales de aprendizaje. Revisemos algunas de sus características. El usuario se siente parte de un mundo generado digitalmente, donde se crea un sistema de administración de aprendizaje. También el usuario mantiene constante comunicación con otros usuarios que pueden o no conocerse. El medio es por lo mismo colaborativo, estos entornos digitales de aprendizaje, para la construcción del conocimiento, como nuestro foro de aprendizaje, nuestro foro social, en donde ustedes hacen este medio para colaborar. El uso de aplicaciones o programas informativos fomentan el entorno digital para el soporte de las actividades de aprendizaje, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje son mediados por tecnologías digitales. Eso es muy importante considerarlo porque también se vuelven estos entornos de aprendizaje elementos de compartir, de retroalimentar, así como tenemos la posibilidad de que en estos entornos de aprendizaje los participantes o usuarios pues tienen horarios flexibles porque se van a adecuar a sus necesidades en sus tiempos, como lo estamos viendo en estos módulos de Prepa en línea CEP,
y donde los participantes también tienen esta interacción sincrónica, esta posibilidad de intercambiar información de forma instantánea o asincrónica, no instantánea, pero por correo, por mensaje, se pueden comunicar con otros participantes. El aprendizaje independiente que van a tener pues implica responsabilidad por parte del usuario que está buscando generar a partir de estos entornos y estas herramientas de aprendizaje, un aprendizaje personal y asume su responsabilidad para entregar trabajos en tiempo y en forma y de autorregulación de qué tiene que colocar, cómo va a y administración inclusive de sus tiempos, pues se fomenta estos elementos. Existen dos tipos de sistemas de entorno de aprendizaje. El cerrado, donde las personas encuentran todo lo que requiere para su aprendizaje en ese mismo espacio. El abierto, donde el estudiante no tiene la regulación definida, pues esta lo determina cada uno y este sistema otorga flexibilidad. Como podemos ver, los entornos digitales de aprendizaje logran que la educación se desarrolle de manera nueva e innovadora, lo que obviamente potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las presentaciones digitales son muy útiles como material de apoyo para exposiciones con imágenes, textos, audios y videos. Adicional a esto, son archivos llamativos que pueden ser utilizados incluso en presentaciones que son en vivo, permitiendo expresar información y compartirla en la web, como puede ser Google Presentaciones, como puede ser que ustedes hagan una transmisión a través de un Meet y compartan su pantalla y graben la sesión o inclusive manden la liga en Zoom y también hagan y compartan presentación y hagan directamente la videoconferencia y están de una forma sincrónica en diferentes puntos del mundo y se pueda compartir audio, video y texto. Inclusive no es necesario que solo una persona comparta pantalla, todos tienen inclusive la posibilidad de crearlo a partir de compartirla en la web o red de redes, el Internet. Es así que han surgido sitios que te permiten alojar presentaciones digitales y compartirlas con facilidad de forma privada o pública. Por ejemplo, en esta semana número 3 nos indican SlideShare y Script. Para saber un poco más, les pido que revisen el manual de Script, así como el video de tutorial de YouTube que nos pone la plataforma de Prepa en línea para ver cómo se alojan dichas presentaciones en ambos sitios. Recuerda que al compartir una información a través de una nube, debes configurar los permisos de forma adecuada para que puedan o no modificar tu documento. Por ejemplo, muchos de ustedes me compartieron la liga para que yo únicamente la pudiera ver como lectora. Efectivamente, esa es la forma adecuada, porque si nosotros le damos el compartir, copiamos, pero le damos acceso a que esta persona puede editar, puede modificar. Entonces, cuando ustedes suban un documento y compartan la liga de su Drive o de su OneDrive, pues únicamente y le comparten la liga en donde esa persona únicamente lo pueda leer y no lo pueda editar, salvo que nosotros queramos que esa persona edite, modifique, inclusive revise y agregue cosas si estamos trabajando de forma colaborativa en la realización de dicha presentación, ¿de acuerdo? Revisen los siguientes enlaces para saber cómo hacerlo. Por ahí nos ponen
ajustar los permisos de Google Drive y nos da justamente la dirección de soporte de Google, así como los permisos de OneDrive y de Dropbox. Generalmente estos enlaces son muy largos, por lo que te sugerimos cortarlos y compartirlos y te pedimos revises atentamente el video que también se te coloca dentro del material de esta semana número 3 dentro de la unidad de herramientas digitales para que tú también lo revises y los compartas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, continúo. Es importante mencionar que a lo largo de estas 3 semanas hemos hablado que la sociedad, las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante decir que estas tecnologías de la información y la comunicación surgen a partir del desarrollo de elementos como el desarrollo de las telecomunicaciones, el surgimiento del Internet y por supuesto también recuerden que son tecnologías de la información y la comunicación y también de los diferentes medios, así como por supuesto las tecnologías de la información ayudan a desarrollar una mejor comunicación e intercambio de información, pero también esto surge a partir de la sociedad de la información, que con el uso e innovaciones tecnológicas e información y las telecomunicaciones se desarrolla lo que se conoce como la era digital. La sociedad de la información tiene como características principales la exuberancia o extensa cantidad de datos, la omnipresencia, que está en todas partes y sin límite de fronteras, la irradiación, que son las distintas zonas geográficas y de tiempo se reduce al mínimo, así como la velocidad, ya que tenemos una comunicación instantánea, y multilateralidad y centralidad, es decir, la información circula en todo el mundo y además también permite la interactividad y unilateralidad, donde los usuarios son tanto como consumidores, pero también son productores. Antes, para que alguien llegara y tomara un video y luego se subiera a medios, pues tenías que hablarle a una televisora y venir y que te dieran la oportunidad de que esa información se subiera a su noticiero y que aparte tuvieran el espacio, en fin, hasta tenían que pagar y sin fin. Ahora no, como tienes esta sociedad de la información donde ahora el mismo usuario, el mismo público tiene la posibilidad de subir a redes sociales y tener inclusive en vivos en Facebook, en diferentes redes sociales y compartirlo con sus familiares, con sus vecinos, que a su vez van a volverlo viral y lo van a compartir a través ellos también de sus redes, pues obviamente tienes esta cuestión de interactividad y desigualdad, porque no todo mundo tiene acceso a la información, ni todos los países viven de la misma forma y obviamente en la misma época, porque hay algunos, nosotros en nuestro país también tenemos muchos rezagos en muchas partes de nuestro país donde todavía hay una gran carencia, existe, no tenemos esta infraestructura para decir, no, el 100% de los mexicanos, eso no es verdad, ¿no? Todavía hay muchas personas que tienen o que no tienen más bien esa infraestructura, no tienen un acceso o un sistema de internet ágil. Creo que todo mundo nos hemos quejado en algún momento de la infraestructura, ¿no? En la falta en muchas partes de México y en el mundo todavía hay muchas carencias. Y por lo mismo es esa desigualdad que se genera pues a lo largo del mundo y la heterogeneidad. El Internet como el ágora de debates e intercambio de diversas ideas. Esto nos lo dice Valderas 2009. Y la segunda, que es directamente lo que se conoce como la sociedad del conocimiento.
por ahí nos dice Valderas que hubo una evolución cuando las tecnologías de la información y la comunicación generan mucha información. No solo se trata de que te informes, sino que a partir de eso tú puedas generar nuevos conocimientos. Esta segunda etapa, la sociedad del conocimiento, pues es en realidad el ideal de lo que se supone debimos de haber llegado hace años, pero la sociedad de la información lo ha impedido, pues hasta ahora ha obedecido solo a intereses políticos y económicos nacionales e internacionales de aceptar una verdadera, Esta aseveración, la era del conocimiento, es una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual, era de la información y hacia la que se llegará solo y solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume con poder esa fuente de poder que es la información y no como poder mismo, sino que ayude a que la información se convierta en conocimiento para la mejora y el desarrollo de la sociedad, conocimientos que ayudan a construir mejores elementos, más empleos, más estructura, más descubrimientos, innovaciones, en fin. Esto nos lo dice Valderas 2009. Y en esta unidad llegamos, es a grandes rasgos los contenidos de esta semana. Los elementos que se van a realizar en esta semana son los siguientes. La actividad integradora 5, llamada diferencias entre las herramientas ofimáticas. Las actividades integradoras 6, crear un recurso multimedia. La actividad formativa 5, archivos multimedia. La actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web. Ejercicio de práctica, hoja de cálculo. Actividad socioemocional, el cuestionario socioemocional. Y en esta semana número 3 del módulo, se les pide por favor que hagan su encuesta de opinión acerca del mismo módulo 1, las TICs en la sociedad, y también nos hagan favor de resolver la encuesta Opina sobre tu asesor virtual. Y bueno, vamos a dar las características y elementos de cada una de ellas. En el caso de la actividad integradora 5, diferenciar entre las herramientas ofimáticas, tendrán que presentar una presentación electrónica, valga la redundancia, con una tabla comparativa sobre el uso de las herramientas, donde deben de leer con atención todas las instrucciones, revisar las guías de PowerPoint, Word y Excel, recursos de la semana 1 y 2. Así, si usan otras herramientas como Google, como Office Libre, como Apple, etc., busquen información respecto en Internet de esas herramientas. 3. Crean una presentación electrónica. Ustedes eligen la plantilla que más les guste, ya sea de PowerPoint o de Google o de cualquier otro programa de presentaciones, de preferencia PowerPoint, y realiza una portada en la primera diapositiva con los siguientes datos. Por supuesto, su nombre completo, su nombre de la actividad y el grupo. En la segunda diapositiva de dicha presentación, tienen que elaborar la tabla comparativa sobre las herramientas ofimáticas, donde indiquen 3 funciones y 3 desventajas de cada una de ellas. Aquí es el ejemplo que nos colocan dentro de esta semana número 3 en la plataforma. Aquí nos ponen una tabla que van a poner en la diapositiva número 2. Herramientas ofimáticas, procesador de texto, presentaciones digitales. Recuerden, ¿para qué sirven? 3 características de cada uno y las ventajas. 3 ventajas de las herramientas ofimáticas de un procesador, de una presentación y de hoja de cálculo. Ok. En la tercera diapositiva de esta presentación a entregar en la actividad 5, deben de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de texto
y una presentación digital. ¿Y cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? En la cuarta y última diapositiva que ustedes van a realizar en esta actividad 5, incluyen las fuentes de consulta. Una vez que realices esta, guarden y nombren el archivo con sus apellidos paternos y maternos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S3 A y 5. ¿De acuerdo? Y bueno, ese es los elementos de la actividad 5. Y en el caso de la actividad integradora 6, deben de crear un recurso multimedia. Lo que ustedes van a entregar en la actividad integradora 6, crear un recurso multimedia, es un documento en procesador de texto con la liga de un recurso multimedia directa o en la nube, en donde en dicho recurso explicarán el uso de las TICs en la vida cotidiana. ¿Cómo lo realizarán? Pues imaginen que desean publicar en la web información sobre el uso de las TICs en la vida cotidiana y van a investigar en internet justamente sobre el uso que le damos a las TICs en la vida cotidiana, y con base en lo que han aprendido hasta ahora en el módulo, las TICs en la sociedad y la investigación que realicen, elaboren un recurso multimedia sobre las TICs en la casa. Las TICs son las tecnologías de la información en el ámbito educativo, cómo lo utilizamos, cómo lo desarrollamos, y las tecnologías de la información y la comunicación también en el ámbito laboral. Recuerden que los recursos multimedia combinan audio, video y texto. Un archivo multimedia puede ser una presentación digital en donde pueden colocar de audio o su voz o colocar videos e imágenes y un GIF, entre otros. Usen por favor su creatividad para el desarrollo de esta actividad integradora 6, por favor. Así como se les recomienda revisar los recursos que se apoyen en su elaboración de esta actividad, como presentaciones digitales, guía de PowerPoint de la semana 2 y estos videos que vienen dentro de esta actividad integradora número 6. Copien la liga del archivo multimedia que elaboren y esa debe de servir para compartirlo en internet. Por ejemplo, compartir la liga en la nube que se encuentra alojada en su documento y presentación, o la liga que ustedes pueden subir el video a YouTube, y la liga también si ustedes quieren subir este multimedia como es la SlideShare o Script. En cada momento recuerden cuidar siempre la privacidad de su información, pero también por favor les pido que permitan que en caso de volverlo privado, pues que yo pueda tener acceso colocando el correo o mandarlo directamente público, y una vez que termine la semana, pues, y que se haya evaluado y se haya revisado por parte de una servidora, primero pónganlo público y una vez que lo revisen sin problema cierren, lo vuelvan a lo privado, porque si no, pues no voy a poder ver el elemento y les mandaré justamente un correo y les voy a decir, no puedo ponerte un 10 porque no me permiten ver. Entonces cuiden esos elementos para que yo pueda visualizarlos, de lo contrario, pues no podré calificarlos, ¿sale? Pero bueno, continuemos. Creen un documento de texto, recuerden, en donde van a incluir la portada con sus datos, título de la actividad, integradora 6, nombre completo de ustedes como estudiantes, grupo y fecha, así como el enlace de la publicación de su archivo multimedia y la lista de las fuentes que consultaron para realizarlo. Muy importante es que revisen que la liga que incluyan sea la correcta, y pues de esto depende, recuerden, su evaluación de dicha actividad. No me compartan lo que le subieron al maestro de matemáticas, sino, por favor, de matemáticas, sino del trabajo solicitado. Una vez que realicen el archivo de texto,
lo guardan en su equipo y le ponen sus apellidos, como siempre, guarden sus archivos con sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, si tienen varios, solo coloquen el primero, M01S3A y 6, ¿de acuerdo? Y la actividad formativa 5 se llama archivos multimedia. Esto implica que es una actividad autocalificada y donde tienen ustedes 3 intentos para realizarlo y recuerden que se queda el intento con la calificación más alta. Si ustedes hacen los 2 intentos y en el primero sacaron 10 y en el segundo, en el primero sacaron un 9, pero en el segundo sacaron 10, se va a quedar la calificación del 10. Si al contrario, en el primero sacaron 9 y en el segundo 8, no se preocupen, su calificación más alta, en este caso el 9, es el que va a quedar. ¿De acuerdo? Recuerden que tanto las actividades integradoras como las actividades formativas y todas las actividades de la semana 3 cierran el domingo, en este caso 27 de marzo, a las 23:59 de la noche. Y si alguno de ustedes necesita entregar, les pido por favor que se comuniquen conmigo a través directamente de el mensajería o el correo para la extensión. Recuerden que solo pueden subir 3 extensiones, 3 de dichas actividades. La actividad formativa 6 también es pues una actividad autocalificada. Esta se califica de forma automatizada y esta se llama compartir presentaciones digitales en la web. Y en este caso van a también tener 3 intentos, mientras que el ejercicio de práctica de hoja de cálculo solo se descarga para que ustedes hagan el ejercicio, pero no hay que subirla a ningún lado, únicamente es un ejercicio de práctica y para que ustedes desarrollen esas habilidades con la hoja de cálculo, pero no es necesario ese ejercicio de práctica subirlo dentro de la plataforma. Únicamente es para que ustedes utilicen y desarrollen mejor dicha herramienta de hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Pero la actividad formativa 6 sí hay que hacer el examen, igual tienen, o la actividad automatizada y tienen 3 intentos donde igual se queda la calificación más alta y el ejercicio de práctica, repito, es únicamente un ejercicio que se descarga y que es para que ustedes practiquen hoja de cálculo, pero no tienen que subirla. Y la actividad socioemocional, recuerden que es un PDF interactivo que tienen que descargar, que no lo tienen que subir en ningún momento, pero sí deben de observar el video de la sesión videograbada, ya que en él se dirige la reflexión sobre el tema, respondan el cuestionario de la actividad socioemocional a partir de que ustedes descargaron esta actividad socioemocional, este PDF interactivo, porque a partir de eso sí van a poder desarrollar el cuestionario socioemocional, en donde sí es una actividad que ustedes tienen que subir y que se evalúa y que tienen igual 3 intentos y queda la calificación más alta. Recuerden que toda esta semana número 3 cierra este domingo 27 de marzo a las 23:59 de la noche. Y como les decía al inicio y lo reitero, les pedimos por favor conocer su opinión del módulo 1, las TICs en la sociedad. Por ello les pedimos para mejorar que nos hagan favor de compartir la opinión sobre su módulo, que nos hagan favor de resolver esta encuesta llamada Opina sobre tu módulo número 101, así como nos hagan favor también de evaluar a una servidora, Opina sobre tu asesora virtual, Ana Iberreyes García, en este módulo número 1. Y bueno, si no hay ninguna duda, a ver, déjenme reviso. No, parece que no. Parece que no tenemos gente que no tienen dudas. Recuerden que estas sesiones de espacio abierto con su asesora virtual
es con el deseo de que ustedes no solo vean los temas y que se revisan de los materiales de cada unidad de cada semana, sino que también vean los elementos que van a entregar, las características y que si tienen dudas, pues no se sientan solos. Estos espacios abiertos con su asesora virtual es para orientarlos respecto a sus dudas, a sus comentarios, de las cuestiones académicas y apoyarlos en este pues, proceso de aprendizaje virtual y que se sientan con esta parte humana. Y bueno, pues si no hay ninguna duda, vamos a reiterar las formas de comunicación con una servidora. Reitero, son a través de la plataforma Foro Aprendiendo y, por supuesto, a través de la mensajería dentro de la plataforma, así como del correo institucional. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber escuchado. Sigo aquí en espera de alguna duda o algún comentario. En lo que finalizamos. ¡Ay, ya! Hablan en la pape. ¡Papá, hablan en la pape! Bueno, papá, hablan en la papelería. No. ¿Quién? Pero dijo que no entienden. Mm.
porque no compró su seguro. O sea, que si hubiera prevenido. Los de Renault me están mandando. Maestra Naide, ¿cómo se encuentra? No me ha mandado nada. Qué miserable, Fabiola, dio mi número, no el de ella. Ah, me contestó el de escuela digital, Fabiola. Ya el lunes ya va a salir. Van a mandar eso. Ah, sí. Nuestra, ¿no ves que Fabiola hizo, te acuerdas, el diseño, su certificación hace 1.000 millones de años? Y nunca la fue a recoger. Fabiola en la escuela digital, que luego yo tomé las clases los sábados. Y también me mandaron mi certificación y me dijeron que si quería ir a recogerla o que si quería que me la mandaran. Y le dije que me la mandaran y me dijo Fabiola, pues diles que también me manden la mía. Y yo, no, no creo. Y me dijo el chavo, sí, le digo, pues ¿cuánto te deberían? Y me dijo, pues serían 100 pesos. Y ya luego la mera me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Es gratis, te la mando. Pero eso fue hace un mes nomás. Y Fabiola me dijo, no, ya como finales de marzo, ¿no? Y le marco al chavo y le digo, oye, es que me están pidiendo la certificación. No me la podrían, no la podrían mandar. Es que me dijo este chavo, Luciano, se llama, que me iba a mandar, a avisar, que me iba a decir cuál era. Y yo la regué porque le dije, ah, sí, claro. Dice, es que cuando te la mande, te voy a mandar un número de rastreo para que tú rastrees tu paquete en Correos de México. Y pues nunca me mandó nada. No, la me dijo que pues el lunes. Y les hablé el viernes. Y yo le mandé el mensaje, pero yo creo que el chavo dejó el número de teléfono y el celular. Y me contestó otro mono. Me dice, oye, dime, ¿con quién tengo el gusto? Y le dije, ¿con Anaide? Ay, qué feo se ve, si parece sangre. Qué miserable, ¿no? ¿Cómo nos ha pasado todo esto? Y no tenemos. Pues mira, cada día yo he hecho más fotos. Ah, no es por fans. Ay, no, qué mal. Qué mal se ve, no manches. Dime, mi Fabiola. Ay, no manches. O como me dijeron lo del HSBC, sí se sabe que se va a morir. Cabrón, de la manera. Nunca me pregunté si me estaba amenazando. Después reaccioné, no, señorita, eso me queda claro. Todos tenemos hasta usted tiene la muerte asegurada. Todos, pero no sabemos cuándo. Pues por eso no le da miedo dejar a su familia. ¿Qué? No, todavía no. ¿Ya me lo sabes explicar? ¿Eh? Bueno, pues eso es todo por hoy. Que tengan muy buena noche y nos vemos mañana por la noche a las 21 horas. Descansen, bonita semana. Hasta mañana.
tengo que esperar hasta que den las 10, espérate. No, faltan la... Dile que se espera unos 5 minutos. ¿Quién? El Brian. Él es el cuate de la pasión. Ya voy, dile que ya voy.